Lo que sí yo tengo claro es que este recurso particular de la interculturalidad para mí no es un elemento que permita la salvación de la hombre, de la comunidad, ni que finalmente va a resolver el problema. Sí me permite ser un poquito más consciente y tener algunos puntos de reflexión sobre algunas cosas que me inquietan y que entiendo que me inquietan a otros también. A mí lo que me asusta de repente es que como que este continente de repente se interculturalizó. ¿Y de dónde sacaron de que había esa necesidad de interculturalizarse? Entonces, políticas públicas, programas, carreras, revistas como la que yo dedico. O sea, de repente y la palabra se mira en ámbitos, imagínate que había negocios interculturales, interculturales y negocios. O sea, se expande y se posiciona a razón de qué. Y si tú te das cuenta, mucho de esa expansión tiene una razón de qué. Y tiene razón de los intereses propios del Estado. Y de la necesidad que tiene el Estado de reconstituirse en un contexto de crisis, donde se cuestionan las bases que lo conformaron en el siglo XIX. Por supuesto. Es que a mí eso también me vuelve a veces como si veo la interculturalidad no desde abajo, o sea, desde la propia producción de las personas, sino que desde las políticas de Estado también tiene que hacer sentido la sospecha de cómo el poder puede tener esa capacidad de todo clasificado a cada uno lo que le corresponde, y eso también genera políticas de diferenciación. Entonces al final los grupos empiezan, en vez de sentirnos todos como ciudadanos dentro de lo mismo, es que nosotros somos discriminados, y empiezan a exacerbar sus políticas de discriminación. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con este movimiento de diversidad sexual? Hay ya está un grupo que yo móvil, después al igual, después se empiezan a pelear entre ellos, de que tú no, de que tú sí, de que tú hables con el político, de que yo no soy y yo soy apolítico. Entonces empieza esa política de diferenciación que crea el Estado. Ya vamos a generar políticas para minorías sexuales, vamos a generar políticas de género, vamos a generar políticas para indígenas. Al final, en vez de terminar siendo intercultural, termina siendo una fragmentación, una decisión. Claro, una decisión. Sí, yo creo que la sospecha es un buen recurso siempre. Sí. Yo siempre sospecho. Claro, sospecho del vecino, del panadero, de todo. Porque desde el punto de vista de la reflexión también es súper relevante. Porque yo creo que las maravillas en realidad nunca son tan maravillas. Entonces, la sospecha permite un punto inicial de reflexión que puede llevar a caminos bien interesantes. Y por eso yo no comienzo a generar que la interculturalidad no tiene para nada, o sea, no configura para nada un conjunto teórico. Es simplemente un conjunto de elementos, recursos, incluso la gran mayoría tomados prestados y que son epocales, según la época. Eso sí viene a tener la interculturalidad. Mira la arquitectura. La interculturalidad ha tenido la capacidad de siempre estar a la moda. Es decir, como que se reinventa. Hoy día, claro, el concepto está explícitamente enunciado, en otros momentos está oculto de otra manera, pero siempre como que está a la moda. Estuvo en las corrientes indigenistas de los años 20, con Mariani, en fin, todo su grupo. Estuvo también contenida en la Revolución Mexicana. Y después se reinventa la interculturalidad como parte de la recuperación de las democracias. Fíjate que la interculturalidad como concepto se potencia con la recuperación. Mira, es curioso. Se terminan las dictaduras militares, emergen las democracias, comillas. Son las mayorías. Comillas, y este concepto y esta acción asociada a este concepto como que se expande. Nosotros mismos, yo mismo soy parte de esa moda. Pero hay que ver por qué se produce esa. Ahora, eso es una virtud finalmente, ¿no? Ahora, el punto está, ¿quién toma esa virtud? Yo diría que, a pesar de todo, y es más el paso que lo podría haber hace 20, 80, 40, 50 años. Fíjate que si uno toma, un solo ejemplo, si uno toma el programa de gobierno de la Unidad Popular, lo indígena, el programa de la Unidad Popular estaba situado en los mapuches y en los rurales. O sea, los indígenas eran mapuches
En el programa de la Unión Popular. Lo indígena era lo mapuche y campesino. Y curiosamente, el censo del año 71, el censo de comienzo de los 70 ya señalaba que la mayoría de la población indígena era urbana en Chile. Y el programa de gobierno europeo tipifica, se le define, con todo lo progresista que fue eso. Primero había un programa de gobierno, inserta en su elemento lo indígena, pero lo sitúa en lo mapuche y en lo campesino. ¿Y qué pasa con los indígenas en el Chemo Norte, que más encima lo hicimos nuestro producto de una guerra y de una apropiación territorial? No teníamos la obligación de hacernos cargo de eso. ¿Acaso no eran indígenas? Entonces tú ves cómo las trampas culturales tienen que ver también con condicionantes de época. Hoy día, claro, entendemos lo indígena de manera más amplia, pero también esa manera más amplia de entender lo indígena somos muy otras cosas. Porque a veces nosotros definimos qué es lo indígena, pero los sujetos a los cuales nos asignamos como tal, no les preguntamos qué piensan ellos de sí mismos. Si en realidad se quieren definir como tales, o si quieren definir de otra manera, o se entiende de otra manera. Entonces es una trampa complicada que yo no estoy libre de culpa en ese sentido, no puedo tirar la primera. Sí, en ese sentido la interculturalidad no. En ese sentido la interculturalidad lo que te permite es tensionar. Te permite desde un punto de vista crítico, ¿no es cierto? Y también el tema del pensamiento empezar a visualizar. Porque en muchos casos, claro, quizá la persona que está escuchando al lado reggaetón y uno se molesta un poco, uno tiene que preguntarse, ¿pero por qué uno le molesta? ¿Qué está tratando de transmitir el otro con el reggaetón? Es como cuando la gente dice, no, anda niño o anda chica a ver los dibujos animados y lo manda a ver cualquier cosa y no entiende lo que está en el dibujo animado propiamente tal. Pasa lo mismo, o sea, nosotros tenemos que ir observando lo cotidiano, lo que nos da, las diferentes manifestaciones que hay. Porque en esos monitos animados, yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, con el tema de las animaciones, que a mí me encantan las animaciones, hay una satanización sobre aquello. Y la gente no lo veía, no entendía que ahí se trasluce un pensamiento japonés, un pensamiento un pensamiento asiático. Lo ves, y que hay que entenderlo bajo esas categorías, bajo esas claves. Y cuando uno va enterándose, ahí va enterándose, ¿no es cierto?, de cómo ellos dibujan, qué es lo que le dan preeminencia, cuál es la forma de musicalizarlos, qué tipo de acción tienen las animaciones, cómo hacen para que nosotros veamos cosas que es un efecto múltiple. La categorización de bien y mal es completamente distinta. Es totalmente distinta, Y por eso cuando uno, por ejemplo, ingresa para llegar hasta el mundo mapuche, lo bien y el mal no existen. Y si hay elementos que son así, son elementos o fuerzas que son combinadas y que más bien uno las podría categorizar desde el pensamiento oriental, en la existencia, ¿no es cierto?, de esta cierta reciprocidad que también está en algunos otros pueblos, también igual. Entonces uno tiene que ir atencionándolo. Y cuando uno va modificando aquellas prácticas van siendo otras. Y eso es lo interesante, cuando uno escucha aquello, y si bien se puede molestar por el sonido, uno igual, bueno, quizás tratar de entenderlo, quizás no ir a escuchar reggaetón, pero tampoco tanto, pero ver cosas. Yo, por ejemplo, a través del reggaetón llegué a Calle 13. Una buena cosa. Yo pensé que era reggaetón y de repente empecé a escuchar más y me empecé a interiorizar. Y un discurso totalmente libertario. Por razones de tiempo vamos a finalizar la reflexión. Nos dejamos invitados así para el otro miércoles a las 6 de la tarde en la UCLA. Vamos a tener un foro donde vamos a reflexionar sobre la educación prohibida, un documental cortito del profesor Manso, también nos va a acompañar siempre. Así que los dejamos invitados. Muchas gracias por venir y gracias a los profesores.
afuera hay una peñera y cuando vamos a compartir. Vituperio. Claro.